soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. Hoy vamos a hablar del Mundial de Fútbol de Qatar, de Maluma, de Julian Assange y del año 2010. ¿Por qué? ¿Wikileaks liberó información clasificada acerca de Maluma? No, Maluma se manifestó a favor de Julian Assange para que cese la persecución política de la cual es víctima hace 12 años. Obvio no. Entonces, ¿por qué juntarlos? Pues básicamente porque la semana pasada el Mundial de Fútbol fue noticia, Maluma fue noticia y además tuve la posibilidad de reunirme con el actual director de Wikileaks, Christine Rafton, que está de gira por Latinoamérica buscando aliados que le ayuden a impedir que Julian Assange sea extraditado a Estados Unidos. Y no solo no pude dejar de pensar toda la semana en Maluma, sino que desde que me invitaron hasta que estuve en la reunión con Rafton, me di cuenta que Maluma, el Mundial de Fútbol de Qatar y Wikileaks tienen en común los derechos humanos. Qatar porque los viola, Wikileaks porque denuncia la violación de derechos humanos y Maluma porque decide mirar para otro lado cuando le hablan de violaciones de derechos humanos. Shakira and Dua Lipa refused to take part in this World Cup due to the bad records of Qatar regarding human rights. And obviously people think, what? Maluma, don't you have problem with human rights violation on this country? Yeah, but it's something that I can't resolve. I just came here to enjoy life, enjoy soccer. The party of soccer is not actually something that I have to be involved with. I'm here enjoying my music and beautiful life playing soccer too. But can you understand just people who gonna say that by the very presence of you here, you're like helping whitewashing I understand. the, Do I have to answer that question? You don't have to answer. Actually, one of the specific things I asked not to be. Okay. No, but I'm just asking that people are gonna ask. You don't do that. What the problem? I mean, You're rude. I'm rude? Yeah. Why I'm rude, Maluma? Muy interesante que sea grosero que le pregunten a uno por la defensa de derechos humanos, ¿no? Durante el encuentro con Rafton, la incomodidad que me produjo ver esta entrevista se convirtió en algo más y fue un cuestionamiento que me hizo sentir que Maluma nos representa. No se desmayen, ya les voy a explicar por qué. Voy a concentrarme en frases de esta entrevista de Maluma que me parecieron clave y las voy a contrastar con algunas de las declaraciones que nos entregó Christine Rafton cuando nos reunimos con él. Maluma, don't you have problem with human rights violation on this country? Yeah, but it's something that I can't resolve. ¿Cuántas veces nosotros como colombianos hemos dicho eso? Yo no puedo resolver el tema de las personas desaparecidas. Yo no puedo resolver el tema de los falsos positivos. Yo no puedo resolver el tema de los feminicidios. Yo no puedo resolver el tema del asesinato de líderes sociales. Yo no puedo resolver el tema del asesinato de firmantes de paz. No puedo hacer nada frente a la corrupción, etcétera, etcétera, etcétera. Sí me incomoda, pero yo no puedo hacer nada. Pues Maluma, como buen colombiano promedio, está convencido de que él no puede hacer nada para evitar la violación de los derechos humanos y mucho menos en Qatar. O sea, ¿cuántas veces en su vida ustedes han dicho Qatar? Qatar, ¿qué es Qatar? Es casualmente Qatar vino. ¿Saben dónde está Qatar? ¿En este momento podrían señalar Qatar en el mapa? I don't think so. Cuando me invitaron al encuentro con el director de Wikileaks, yo pensé exactamente lo mismo que dijo Maluma. ¿Qué puedo hacer yo para evitar que Julian Assange sea extraditado a Estados Unidos y no enfrente los 17 cargos de los cuales se le acusa, que incluyen espionaje y que lo enfrentan a una posible condena de 175 años de cárcel? ¿Por qué el actual director de Wikileaks inicia su gira por Latinoamérica en Colombia como si Colombia fuera un país que pudiera ayudar a solucionar el problema en el que está metido Assange? ¿Qué puede hacer Colombia? Pues bueno, con esa actitud malumesca fue que llegué al encuentro con Rafton y estaba pensando hacer esa pregunta, pero uno de mis colegas se adelantó. ¿Por qué están depositando la esperanza en unos why are países you que putting históricamente all han sido your hope relegados de esas in decisiones? countries that might not be able to influence this decision? I think you have maybe a misconception about the Creo que importance. tienes una mala concepción de lo que es Latinoamérica. You should not talk down your country and the region. No hables de esta manera de tu país, de tu región. There is also the element of the El snowball effect. elemento del efecto global. The world is changing very fast, and it's in a fluid state. El mundo está cambiando. Underestimated the influence No se debe subestimar the la voices influencia from this region. de las voces de esta región. And I know it will have an effect. Y yo sé que esto sucederá. We have information. Tenemos información. Tres
Tres cosas me llamaron la atención de la respuesta. Uno, tenemos una idea equivocada de la importancia de nuestro país, básicamente un problema de autoestima, diría yo. Dos, el mundo está cambiando. Y tres, tenemos información. Es probable que Rafston tenga mucha más idea de cómo se está moviendo el mundo en este momento de lo que tiene Maluma o de lo que tengo yo. Porque si algo tiene Wikileaks, seguro que es información. Y entonces ahí pensé, uno no debería juzgar tan duro a Maluma. Cuando uno cree que no puede hacer nada al respecto de una situación, posiblemente tenga algo que ver con la información que uno maneja sobre la situación y sobre el papel que uno juega en la situación. Es decir, uno necesita que alguien le diga, usted está aquí. Seguro Maluma no está viendo algo que podría ver si alguien se lo mostrara. Y fue ahí cuando me puse a revisar hacia atrás cuál es la historia de Julian Assange y Maluma y descubrí que Maluma y Julian Assange nacieron en el 2010. Sí, aunque Maluma tenga 28 añitos y Julian Assange tenga 53. Nacieron para cambiar las reglas del juego que cada uno juega. Resulta que en el año 2010, Maluma, que hasta aquel entonces se llamaba... ¿Cómo se llama este pingo? Juan Luis Londoño, y se dedicaba a jugar fútbol porque era lo que más le gustaba, decidió dedicarse a cantar y convertirse en un reggaeton popstar, un pretty boy, en la encarnación humana del espíritu aspiracional colombiano, grabando su primera canción que se llamó Pierde el Control. M-A-L-U-M-A, Maluma, ja. La humildad prevalece, la magia crece. Cuando tú te estabas acercando, baby, eso ya me estaba calentando a mí. ¡Ay, qué ternura verlo todo flaquito y toda la musculatura que ha cultivado durante los últimos 12 años! Pero bueno, el punto es que ese mismo año en que Juan Luis Londoño se estaba convirtiendo en Maluma, Julian Assange dejó de ser el activista de internet que en 2006 había creado Wikileaks para convertirse en algo así como un rockstar de los programadores / ciberperiodistas cuando publicó, entre muchas otras cosas, el siguiente video. Las personas que aparecen en el video son civiles iraquíes, dentro de los cuales se encuentran 2 periodistas de Reuters. Y las imágenes son grabadas desde un helicóptero norteamericano. Son civiles que se ven claramente desarmados y que claramente no le están haciendo nada al helicóptero. Más adelante llega una camioneta a socorrer a los heridos. Y le disparan a la camioneta y matan a la gente que había llegado a ayudar. Todas las personas involucradas en estas imágenes murieron. Ese video hizo parte de un gran paquete de 400.000 reportes sobre la guerra de Irak que publicó Wikileaks, junto con 90.000 reportes sobre la guerra de Afganistán, 800 sobre la prisión de Guantánamo y más de 250.000 cables diplomáticos redactados en varias partes del mundo que pusieron al alcance de cualquiera, literalmente al alcance de cualquiera, gracias a internet, las evidencias sobre las irregularidades que estaba cometiendo Estados Unidos en los conflictos de Afganistán y de Irak. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras Juan Luis Londoño se convertía en Maluma y cambiaba para siempre la relación que el mundo tenía con el reggaetón Made in Medellín, Assange cambiaba para siempre la relación que los gobiernos tenían con la información que se liberaba en internet y que se reproducía como una bola de nieve imparable. Casi nada. Pero ¿saben qué otra cosa nació en el 2010? El Mundial de Qatar. Un año en el que de verdad pasaron tantas cosas que yo les recomendaría que revisen qué estaban haciendo en el 2010. Todo apunta a decir que el 2010 fue un año en el que empezaron cambios definitivos, porque el Congreso de la FIFA, en el que se decidió que Qatar sería la sede del Mundial de este año, sucedió en el 2010, y a partir de ese momento comenzaron a suceder todas las violaciones de derechos humanos que hoy nos tienen escandalizados. Una Copa del Mundo que está manchada de sangre y también por el dinero, está manchada de sobornos, de corrupción, de lavado de dinero, está manchada de sangre porque han muerto cerca de 7.000 trabajadores en las obras
de construcción de este Mundial de Qatar y también, por supuesto, pues esos sobornos, esa polémica concesión. Hemos visto que la FIFA ha hecho mutis por el foro cuando se ha hablado de esta muerte de los 7.000 trabajadores y, por supuesto, no se respetan los derechos humanos ni de la mujer ni tampoco de la comunidad LGTBI a la que las autoridades cataríes van a perseguir con mano de hierro. Vamos a ver qué pasa en el terreno de juego, pero desde luego, como digo, este Mundial llega manchado y va a quedar para la historia porque va a ser, sin duda alguna, el Mundial de la vergüenza. 12 años en los que han muerto 7.000 trabajadores que construyeron las infraestructuras en las que ahora se está llevando a cabo el Mundial. Claro, suena absurdo porque uno está desinformado, porque uno ¿cuándo había hablado de Qatar? Pero no es tan absurdo cuando uno se entera de que en Qatar la forma de gobierno es una monarquía absoluta en la que la familia Al Thani gobierna desde el siglo XIX, que Qatar tiene la tercera mayor reserva mundial de gas natural, lo cual seguramente lo hace un país muy apetecido para ciertos manejos mundiales, pero para colmo es un país que tiene 2 millones de personas, 2 millones de habitantes, de los cuales solo 50.000 son ciudadanos cataríes, porque el resto son migrantes que vienen a trabajar ahí de otros países vecinos y que trabajan básicamente en condiciones de esclavitud. O sea, ese dato yo lo tengo que revisar porque esto está muy raro. A ver, población de Qatar. Economía y demografía de Qatar. Qatar con una población de 2.930.000 personas, de las cuales 79% son inmigrantes. Es el segundo país del mundo con más porcentaje de inmigrantes del mundo. Es un país construido por migrantes. Es un país construido por el abuso. En pleno año 2022. Y todo eso debía saberlo la FIFA cuando designó a Qatar como sede. Y durante esos mismos 12 años, Julian Assange está sufriendo una persecución política por denunciar el tipo de violaciones de derechos humanos que no habíamos visto sobre Qatar. ¿En qué ha consistido exactamente esa persecución? En el año 2010, Scotland Yard detuvo a Assange a pedido de la justicia sueca por supuestos delitos sexuales contra 2 mujeres en Bruselas. Ni siquiera lo detuvieron por lo que hizo realmente. Al poco tiempo quedó en libertad bajo fianza, pero luego la justicia sueca volvió a pedirlo en extradición en el 2012 y Assange pidió asilo político en la embajada ecuatoriana en Londres cuando Rafael Correa era el presidente. Este asilo político funcionó hasta el 2017, cuando finalizó la presidencia de Correa en Ecuador y asumió la presidencia Lenín Moreno, quien en 2019 le retiró la posibilidad de asilado político, haciendo que Assange fuera trasladado a una cárcel en Londres, donde ha permanecido hasta el día de hoy en condiciones muy precarias y donde recibió este año la solicitud de extradición por parte de Estados Unidos. Uno dice, ¿cómo es que si lo acusaron de delitos sexuales y esos cargos fueron levantados, el man continúa preso? ¿Cómo es que nunca lograron extraditarlo a Suecia, pero tampoco logró salir de Londres y ahora le están solicitando una extradición en Estados Unidos? Let me explain. It's a bit obvious, es un poco obvio, but it's also sort of muddled often out of the context in the case. Fuera del contexto del caso. There's an extradition treaty between the United States and the United Kingdom. Entre el Reino Unido y Estados Unidos. I believe all Yo creo que todos bilateral treaties of tratados extradition bilaterales that the United States de que Estados Unidos they have demanded ellos demandado that political offenses de que crímenes are políticos son excepciones a una extradición. So they will not no extradite from the US anybody who is a nadie charged or que accused of enjuiciado political o acusado offenses. de violaciones políticas. So it's forbidden in the treaty Es prohibido en ese tratado to do such a deal. de hacer tal de acuerdo. Even so, Pero aún así, they demand the extradition ellos demandan on the basis en base of the purest political offense, which is espionage. de la aviación más política que existe en los códigos, que es el espionaje. In the lower court in London, En las it cortes de primera instancia en Londres, it was almost surreal fue surreal to see the ver maneuvering las maniobras around that subject
alrededor de este tema y cómo los Estados Unidos y los abogados, sus abogados pudieron convencer a la jueza de que este tratado no era para ser interpretado de tal forma y que a lo mejor había una ley nacional que no mencionas políticas políticas. Y de alguna forma podría, de una manera u otra, no se podría violar este tratado. Assange está atrapado en un limbo legal global y lo que están haciendo es una persecución política en la que logran que el proceso ya sea la condena. Tenemos contratados a más de 100 abogados en 8 a 9 países. Y la única cosa que fue expuesta en este caso legal, en esta democracia tan solidificada, simplemente esto: no se puede fiar en el proceso legal. Las irregularidades del proceso legal fueron extraordinarias, porque Julian Assange está luchando un caso político. Es un prisionero político. Y los que podrán solucionar esto son los políticos. Y los políticos siempre solo irán oír a una persona, además de los que los financian, y esto es el público en general. Nuestra campaña de los últimos 3 años y medio en Londres fue intentar llamar la atención del caso con todos los medios posibles, a través de actores, músicos, Roger Waters, Pink Floyd, cualquier uno que nos pudiera ayudar a llamar la atención. Los políticos solo escuchan a quienes los financian y al público en general. Y entonces, volviendo a Maluma, esta frase de yo no puedo hacer nada, pues es mentira. El caso de Assange demuestra que Maluma sí puede hacer mucho, porque de lo que se trata es de llamar la atención, generar presión en el público general y lograr que esa presión lleve a los políticos a tomar decisiones. Básicamente, lo dice un experto en este trasegar. Podemos presentir que los políticos empiezan a cambiar sus actitudes. Ahora tenemos que avanzar y aumentar los esfuerzos de intentar que esto se acabe lo más breve posible. Porque en realidad el tiempo está acabando para Julian Assange. Él está en una situación precaria y yo temo por él. Yo temo por mi amigo. Entonces, volviendo a la colombianidad de Maluma y mi propia colombianidad, ¿por qué uno vuelve y dice que no puede hacer nada? Porque los últimos 12 años no éramos conscientes de lo que estaba viviendo Assange, no éramos conscientes de lo que estaba pasando en Qatar y escasamente éramos conscientes de lo que vivió Maluma. Maluma borró cassette, estuvo enamorado de 4 babies, se dio cuenta de que podía ser feliz en un parche de 4, hizo una declaración de principios con Mala Mía, recibió una condecoración del gobernador de Antioquia, visitó a nuestro meme encarnado justo cuando el meme no quería reunirse con los estudiantes que estaban pidiendo más presupuesto para la educación pública, cantó con Madonna y hizo una película con J-Lo. Básicamente, Maluma estuvo muy ocupado trabajando como trabajaría cualquier colombiano promedio. Que ustedes en estos 12 años hayan comprado una casa o hayan comprado un carro en lugar de comprarse un jet y quién sabe cuántas casas, pues es distinto, pero básicamente es la misma función. Es estar ocupado trabajando por conseguir lo que uno cree que lo hace feliz en la vida, y se entiende que no haya tenido tiempo para leer nada con respecto a la violación de los derechos humanos en el mundo, en Qatar, en Colombia. Se entiende que Maluma, citico, 28 añitos en el mundo apenas, no tenga ni idea en qué mundo vive. Y aquí aterrizamos en la segunda de las frases que dio que quiero analizar. Just came here to enjoy life, enjoy soccer. Is not actually something that I have to be involved with. A mí me supo fatal escuchar eso, pero si soy honesta, cuando me invitaron a encontrarme con Wikileaks, dije, ¿por qué tengo que involucrarme con la liberación de Julian Assange? ¿Por qué tendría que involucrarse Maluma con la defensa de derechos humanos en Qatar?
It is not just a case about no es simplemente Julian un caso sobre Julian Assange. It's a case about, Es un caso sobre, in essence, en esencia, what lo makes que our civilization. hace nuestra civilización. It is a fight for democracy, Una lucha por la democracia, por los principios de la democracia. It's a fight for human rights. Es una lucha por los derechos humanos. So it is. Entonces He is simply él es simplemente una figura central que incorpora esta lucha que es global. And that is the Y reason esta why, es la razón we get people to understand porque this. queremos que las personas lo comprendan. Even though some say, why Aunque should we algunos worry about dicen, this hacker? ¿por qué Why debo should we worry preocuparme about por this este Australian? hacker? Esto me parece muy interesante. Julian Assange es solo una figura que encarna una lucha global. En ese orden de ideas, Maluma es una figura que encarna una de las posiciones globales frente a la defensa de la democracia y los derechos humanos. Unfortunately, we have a lot of people who are Afortunadamente tenemos slowly mucha realizing gente that this is a que much entiende bigger que este caso fight, es más a grande, fight for much bigger ideals. que este caso es por ideales mucho más grandes. It was Y claro, very good yesterday to hear that ayer fue muy from importante President oír Petro. de We Petro, have had indications from indicaciones other leaders también in the region. de otros líderes en la región. President-elect Lula has been El very presidente electo supportive. Lula Before he was apoya elected, mucho. President Obrador in Mexico has been Presidente very Obrador outspoken en México in support. también es un apoyador. So the question Entonces, is, la cuestión es, why Latin America? ¿por qué América Latina? Well, my sort of vision for this Mi tour visión para este tour is that we can actually es que nosotros get a unified position tengamos una posición unificada from the most important leaders de in los líderes más importantes de esta región. because it's such Porque a es symbolic tan simbólico the que- Biden administration cannot que- just dismiss. que la administración Biden simplemente no podía echar al lado. On top of that, Por encima de ello, of course, one has Claro. observed Uno absorbe the wind of change los in vientos, politics. vientos in de the la region. mudanza, de And los I know cambios. it's a precarious Yo sé situation que es una situación precaria and things can work both y ways. que puede salir tirar por la culata también. That is the position probably here Esta in es la Colombia. posición también en Colombia. We know that Sabemos the que precarious La situation that situación Lula precaria will be facing de que Lula estará when he enfrentándose takes formally power in January. cuando entre el poder formalmente en enero. But believe Pero me when I tell you, lo que yo quiero there are decirles, a lot of people, for example, in hay Western mucha Europe, gente en who la are Europa watching in occidental admiration to what is going on here in the region. mirando con admiración lo que está sucediendo ahora Because en esta frankly región. speaking, Porque hablando francamente, When you look at the landscape, cuando the political ves landscape in Europe, for el example, paisaje político en Europa, we have the dark forces tenemos las fuerzas of negras neo-fascism or pure fascism del neofascismo y del fascismo or neoconservatism o de los or whatever label you will neoliberales. put on. And it is a worrying trend, es and it's a trend that una tendencia preocupante simply ongoing as we speak. que está ahora en marcha Look en at the este momento outcome in the mientras Italian hablamos. elections, and it has an effect Y claro, esto on tiene un efecto eroding the belief in the erodir, international system, in eh, human rights principles, La creencia in en los the, derechos humanos, en el the, sistema, in the recognitions and the en belief el in reconocimiento, treaties. en los tratados For internacionales. example, it's just dismissing El treaties gobierno they have conservador signed as it's, del Reino worthless Unido piece of simplemente paper. ahora It's no extraordinary. hace caso a los tratados internacionales. Es extraordinario. Es muy interesante porque decir no tengo que involucrarme desconoce el hecho de que ya estás involucrado. Porque Rafton está hablando de un momento global en el que la defensa de ciertos valores nos está afectando a todos, de una u otra manera. Y esta globalización tiene que ver con el crecimiento de Internet de los últimos 12 años. No solo está ahí para que el mensaje de un reggaetonero se amplifique, sino para que se amplifiquen muchos mensajes, entre los cuales están las denuncias de todos los tipos de violencia que estamos viviendo en todo el mundo. Este crecimiento de Internet le está dando un lugar en la mesa a cualquiera dentro de estas conversaciones, incluido Maluma. Ya estás involucrado, ya estás sentado en la mesa. No hay forma de que te preguntes o que afirmes yo no tengo que involucrarme. Ya estamos involucrados. El tema es ¿qué vas a hacer con ese lugar en la mesa? Understand? Do I have to answer that question? ¿Realmente no tiene que responder? Okay. No, but
I'm just asking that. Él hace la pregunta como diciendo, obviamente no tengo que responder eso, pero podemos agarrarla como si estuviera preguntando legítimamente y analizar de verdad si un cantante de reggaetón que tiene 28 años, que nació en Colombia, tendría que hacerse esa pregunta. Para responder, quise revisar otra de las respuestas que me dio Rafston cuando le pregunté sobre por qué los colombianos, que estamos tan acostumbrados a que las personas que nos muestran la verdad sean perseguidas o asesinadas, tendríamos que preocuparnos por la situación de Julian Assange, dado que nosotros ya estamos tan acostumbrados a perder a la gente que expone la verdad. Yo siento mucho por estos que están poniendo sus vidas en peligro, pero por el periodismo. Yo tengo mi más máximo respeto a todos que se arriesgan de esta forma. Todos los años perdemos muchas vidas, demasiadas vidas. Por todo el mundo. Esto está sucediendo en conflictos. Esto está sucediendo environmental causes, en causas ambientales, también con individuos que están exponiendo corrupción, even in places like Europe, hasta en lugares como en Europa. Journalist was basically blown up in a car. Un jornalista simplemente fue explodido en un coche in exposing corruption in Malta. Por haber expuesto corrupción en Malta. Entonces las personas están corriendo verdaderos riesgos. Y yo tengo admiración por el valor de estas personas. And it is horrible y es terrible to realize and see that this becomes normalized and just a part of a normal procedure. The persecution of journalists, those who speak out, those who oppose, that is horrible. So why does Julian Assange matter in this context? Julian Assange es importante para este país. As well as now, the suppression of Julian and the persecution of him la persecución de Julian is sending a signal that it's all right to do it. Señal que es okay hacer esto. If we are able to push back and liberate resistir y liberarle, it sends the opposite message. Es el mensaje opuesto. It sends the message this is not okay. Universally not accepted. Esto no está bien. Esto no es universalmente aceptable. And for example, por ejemplo, when President Petro takes this strong position for Julian Assange, posicionamiento tan fuerte por Julian Assange, he must be held accountable for the same principles in this country. Por los mismos principios en este país. Y I hope that he will be held responsible for those principles in this country. Tenga una responsabilidad por mantener este principios en este journalists país. They should have been Como cualquier pushing him into, que ser. And by saying that, I'm not saying that there's not going to be a conflict between those in political power and the media. It's a natural position of conflict. It's part of the democratic process that you have the fourth estate, pushing back and keeping politicians on the toes. Me gusta mucho la parte en la que Rafston habla de enviar un mensaje según el cual uno está diciendo que está bien que ese tipo de cosas sucedan. Creo que no hacerle la pregunta a Maluma sobre la defensa de derechos humanos en Qatar, o no hacerle esa pregunta a otras personas, o no hacernos esa pregunta a nosotros mismos, no poner esa pregunta en la mesa de la casa, es enviar un mensaje que dice que está bien que todo eso suceda. Y creo que eso es lo que hace Maluma al preguntarse si debería responder la pregunta. Automáticamente está enviando un mensaje según el cual está bien que se violen los derechos humanos en Qatar. Y yo creo que Maluma se dio cuenta que eso era lo que estaba diciendo al hacer la pregunta. Y yo creo que por eso huye. Porque de repente se vuelve demasiado evidente que su posición es la de quien, a la larga, considera que es normal que se violen los derechos humanos en Qatar. Pero es tan bochornoso caer en cuenta de que esa es su posición que le toca huir. Porque este mundo globalizado en el que estamos viviendo, este mundo de redes sociales, nos está gritando a todos todo el tiempo que ya estamos involucrados en esos problemas, que ya sabemos que no es normal que sucedan y que sí, todos podemos hacer algo, pequeñito o grande, en nuestras redes sociales. Obviamente lo que puede hacer Maluma es
mucho más grande dado la cantidad de seguidores que tiene en sus redes. Creo que este asunto de Maluma mezclado con la visita de Wikileaks a Colombia y con el Mundial de Fútbol de Qatar y la violación de derechos humanos en Qatar nos puede servir más que para caerle encima a Maluma en redes, para darnos cuenta de que Internet nos dio a todos un lugar en la mesa de las conversaciones mundiales, que Wikileaks, o lo que empezó Wikileaks, nos dio la posibilidad de tener un lugar informado en esa mesa, y que con esas dos realidades entre manos podemos ser parte de quienes ayudan a visibilizar más todas esas verdades y esas informaciones, o podemos ser parte de quienes ayudan a ocultar todas esas verdades. Es como la verdad de nuestro tiempo, ya no hay nadie que pueda hacerse el loco. Y creo que eso fue lo que se dio cuenta Maluma en medio de la entrevista y por eso huyó. Pero nosotros podemos hacerlo mejor, sobre todo porque no tenemos una cámara encima para que nos hagan la pregunta y nos cojan con los pantalones abajo. Y esa es la píldora de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta este punto, muchas gracias por la paciencia con el canal. Recuerden que si hago un live en estos días, cosa que creo que voy a hacer, se los voy a anunciar por mis redes sociales. En Instagram soy @esta-es-la-píldora, en Twitter soy @carolanfiru. Creo que voy a subir la totalidad del encuentro con el director de Wikileaks en otro videito aparte, sin edición ni nada, simplemente para los que quieran curiosearlo. Lo haré en estos días y bueno, les aviso por mis redes. Nos vemos pronto. Chao.